Patrimonio cultural común dentro de la Ley número 17.336 del Derecho de Autor. La Ley número 17.336 le da reconocimiento de derecho a todo autor de una obra literaria, artística o científica, sin importar que ésta sea publicada, difundida o inscrita, aunque la obra sí debe ser expresada y plasmada en cualquier tipo de soporte, incluso inmaterial, ya que el derecho de autor no protege las ideas, sino que las expresiones concretas de ellas o de obras intelectuales. Tampoco se otorga derecho de autor sobre los hechos y datos históricos, ni siquiera de los propios. Solo existe la protección legal al respecto de la vida privada y la honra de las personas y su familia, pero no desde la propiedad intelectual. Lo mismo sucede con los datos personales. Para que una obra sea protegida como propiedad intelectual, esta debe ser una obra original, que posea características propias que la hagan distinguible de otras obras. Derechos conexos. Son derechos de propiedad que la ley reconoce a personas que, sin ser autores, realizan actividades relacionadas con la creación en ciertas formas específicas. La Ley número 17.336 sobre propiedad intelectual consagra 3 características de derechos conexos. El derecho de propiedad que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes de una obra sobre las interpretaciones o ejecuciones que hagan de la misma. El derecho de propiedad que tienen productores de fonogramas sobre las grabaciones sonoras contenidas en los cassettes, discos compactos, MP3, etc. que produzcan y sobre las reproducciones de los mismos. Y el derecho de propiedad de los organismos de radiodifusión o televisión sobre la fijación o grabación de sus emisiones y la reproducción de las mismas. El registro de propiedad intelectual. No es necesario inscribir las obras en ningún registro para poseer el derecho de autor, pero este sirve para probar que se es titular del derecho de autor. El Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ministerio de la Educación, es la institución encargada de velar por los derechos de autor. Tiene a cargo el registro de propiedad intelectual, la atención de las consultas e informes que formulen o soliciten los particulares y los servicios públicos, y el asesoramiento del gobierno en todo lo relativo a derechos de autor. En tanto, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes debe mantener actualizado un registro público de mediadores y árbitros de propiedad intelectual, que es un índice de los mediadores y árbitros que concilian y dirimen las controversias sobre montos de tarifas entre asociaciones que representan a usuarios de derechos de autor o conexos y entidades de gestión colectiva. Internacionalmente, el órgano que vela por la propiedad intelectual es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. ¿Por cuánto tiempo se protegen las obras, prestaciones artísticas o contribuciones conexas? La regla general establece diferencias en el tiempo de protección legal para las obras y prestaciones artísticas y para contribuciones conexas. Para las obras, la protección legal de derecho de autor se extiende desde la creación de las mismas, durante toda la vida del autor y hasta 70 años más contados desde la fecha de su muerte. El tiempo por el cual se protege un derecho conexo, en tanto, depende de qué tipo sea. En el caso de las interpretaciones o ejecuciones, el derecho conexo se protege por 70 años, contados desde su publicación. Si esas interpretaciones o ejecuciones no se encuentran fijadas, el plazo de protección se cuenta desde su realización. En el caso de las grabaciones contenidas en fonogramas, el derecho conexo se protege por 70 años contados desde el 31 de diciembre del año de la publicación. Y en el caso de las emisiones de organismos de radiodifusión, el derecho conexo se protege por 50 años contados desde el 31 de diciembre del año de la transmisión. Una vez que se vencen los plazos de protección del derecho de autor y de los derechos conexos, la obra, prestación artística o contribución conexa pasa a formar parte del patrimonio cultural común, por lo que su uso posterior no requiere autorización alguna. Patrimonio cultural común. El patrimonio cultural común corresponde a las obras que pueden ser utilizadas libremente por cualquiera, sin restricciones, siempre que se respete su paternidad e integridad. Estas obras pueden ser reproducidas, puestas a disposición, traducidas, comunicadas, ejecutadas, adaptadas y arrendadas, sin restricciones y sin necesidad de autorización. Otros tipos de obras que pertenecen al patrimonio cultural común son las obras de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las expresiones folclóricas,
que son distintas de las obras anónimas, puesto que estas últimas es el autor el que determina la mantención de su obra como anónima. Las obras cuyos titulares renunciaron a la protección de la ley, las obras de autores extranjeros domiciliados en el exterior, que no estén protegidos por convenios internacionales ratificados por Chile, y las obras expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un beneficiario. Ahora bien, es necesario tener presente que a pesar de que la obra originaria pertenezca al patrimonio cultural común, las obras derivadas de ella y sus prestaciones artísticas o contribuciones conexas siguen sujetas a las normas de protección de los derechos de autor y derechos conexos. Clásicos del siglo XX se renuevan. En este año, una cantidad importante de obras literarias quedan fuera de la protección de derechos de autor, las cuales tienen un futuro incierto. Sin embargo, se espera que los nuevos patrimonios literarios beneficien a muchos lectores, escritores, artistas con los grandes clásicos liberados. Las editoriales competidoras pueden distribuir nuevas ediciones impresas y los académicos pueden publicar nuevas versiones y análisis con comentarios. Pueden circular ejemplares digitales gratis en Internet, menciona Alexandra Alter en su artículo Libres de Derechos Clásicos del siglo XX se renuevan. Finalmente, estos libros pertenecen a la gente, comentó James L. W. West III, un estudioso de Fitzgerald. Podemos tener nuevas oportunidades de editar y reinterpretar todos estos textos emblemáticos. A continuación mostraremos ejemplos de obras que han pasado a ser parte del patrimonio cultural común. Subterra. Este éxito comercial sin precedentes que obtuvo al momento de su publicación. Este conjunto de relatos sobre la vida de los mineros de Lota ha sumado innumerables reediciones por más de un siglo, confirmando su estatus de clásico de la literatura chilena. Casi 100 años después, en 2003, los relatos de Baldomero Lillo fueron llevados a la pantalla grande por el director Marcelo Ferrari en la cinta Subterra, una de las producciones más caras y exitosas del cine nacional. Si bien se han hecho más adaptaciones de obras de teatro, estas no han generado el mismo éxito que la película dirigida por Marcelo Ferrari. El Principito. Este libro se ha convertido en el libro francés más leído y uno de los más traducidos de todos los tiempos, ya que para el 2012 había sido traducido en más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo audiolibro y al sistema de Braille, y es uno de los pocos que está traducido en latín. En el año 2018, el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos publicó la traducción del totonaco, lengua indígena mexicana. La más reciente adaptación al cine es un filme ítalo-francés, creado por Mark Osborne en el año 2015, que mezcla animación 3D hecha por computadora y stop motion, que más que adaptar lo que sucede en el libro, lo usa como fuente de inspiración para construir una historia original protagonizada por una niña, su madre y su vecino, un viejo aviador. María, de Jorge Isaac. Es el mayor éxito que se ha publicado nunca en la América hispana después de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Una de sus adaptaciones fue una película del mismo nombre dirigida y producida por Tito Davidson, la cual tuvo un reconocimiento un año después de ser estrenada en los premios Ariel por mejor fotografía de Gabriela Figueroa. Boda de Sangre, escrita en 1931 y estrenada en 1933 como obra de teatro, se trata de un poema trágico que se convirtió en uno de los clásicos de la dramaturgia universal. Entre metáforas y simbolismos construye un relato rural donde recorre la tradición española. En el año 2015 se estrena La novia, película dirigida por Paula Ortiz, la cual fue nominada a 12 premios Goya, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor Protagonista y Mejor Actriz Protagonista. Conclusiones. Luego que se cumple el plazo de la protección de derechos de autor y derechos de conexos, y las obras pasan a ser parte del patrimonio cultural común, se abre una oportunidad de tener varias ediciones de diferentes obras, con una mirada renovada detrás de ella que serviría para ampliar el mercado. Es una oportunidad de darle un nuevo aliento a estas obras y lograr que perduren a través del tiempo.